Estamos estudiando los episodios referentes a la muerte del Señor, a su aprehensión, a su sufrimiento. Y bueno, el día de hoy tenemos detrás mío una escena, es una pintura del siglo XVI, de un famosísimo pintor de Europa del Sur, Tiziano. Una pintura del Tiziano en óleo sobre tela que hoy se conserva en el Museo del Prado y cuyo tema es el episodio donde Simón de Cirene es obligado por los soldados romanos a ayudar a Jesús a cargar el patibulum, que es en realidad lo que tenían que cargar los reos condenados, era el travesaño, la madera transversal de la cruz. Y bueno, aquí al frente tenemos ahora para presentar, respecto de las Biblias, un Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento está en una lengua que se llama ilguana, y procede, bueno, esa lengua se habla en Kenia, allá en África, y bueno, está editada por la Editorial de Literatura y Traducción Bíblica, en coedición con Traductores Wycliffe. Y agradecemos precisamente a Alianza Global Wycliffe, que pensando en Maná, en el Museo de la Biblia, con estimación, nos han enviado este ejemplar que va enriqueciendo las tareas de mostrar la Biblia a las personas, ¿no? El título para el día de hoy que hemos colocado se llama Jesús y la desaparición del Estado. ¿Por qué estamos hablando de una desaparición del Estado? Porque, bueno, primero, con los sacerdotes, escribas y demás líderes de las sectas judías, de fariseos y saduceos, se ha pasado por encima del derecho con respecto de Jesús. Y después, Herodes, en vez de emitir un justo juicio, simplemente ha escarnecido al que él esperaba fuese un profeta capaz de realizar un milagro delante suyo, delante de Herodes. Pilatos, queriendo defender a Jesús al principio, sin embargo, cede a la presión política y manda azotar a Jesús y después lo entrega a los judíos para que sea condenado a la crucifixión. Y bueno, todo el aparato de gobierno, en este caso del imperio, la guardia romana, va a cumplir la tarea de llevar a Jesús hacia el lugar de la crucifixión y de crucificarle y cerciorarse de que Jesús está muerto. Se libera a un preso al que no debía liberarse, que es Barrabás, y también Jesús, respondiendo a las mujeres que lloran por él, les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes y por lo que los hijos de ustedes van a sufrir. En todo esto vemos entonces la violencia que ejerce el Imperio Romano, la violencia de injusticia que ejercen los líderes judíos, la violencia que se hace a las leyes soltando al culpable y ejecutando al inocente, la violencia que finalmente desembocará en la muerte del Mesías y algunos años después en la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Vamos a leer el pasaje al que me estoy refiriendo. Estoy en Lucas capítulo 23. Vamos a leer de los versos 26 al 34. Y llevándole, se refieren allá a Jesús, llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y
y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. He titulado entonces la desaparición del Estado. ¿Qué es el Estado? Aunque es un concepto básico, hay que recordarlo. El Estado es el conjunto del territorio, el pueblo y el gobierno de una nación, siempre y cuando ese gobierno y ese pueblo se relacionen mutuamente entre sí, los integrantes del pueblo, los integrantes del gobierno, se relacionen entre sí a partir del derecho. Es decir, en otras palabras, el Estado es la sociedad civil organizada en torno al derecho. Por tanto, lo que está en el centro del concepto del Estado es la predominancia, la preponderancia del derecho. Por eso también se le llama Estado de Derecho. Cuando nosotros somos capaces de vivir en paz, de establecer una armonía social, de garantizar a los ciudadanos y a los habitantes en general la seguridad jurídica, la certeza legal, entonces podemos hablar de la existencia del Estado. Que bíblicamente hablando, nos queda claro, no hay un gobierno y por tanto, como resultado, no habrá un Estado perfecto ni en el que solamente exista la justicia y ninguna injusticia. Sin embargo, y aunque el Estado a veces es representado en la literatura apocalíptica de la Biblia como unas bestias, me refiero al libro de Daniel, al libro de Apocalipsis, el Estado es necesario para combatir el caos. Imagine usted ¿qué sería mejor? Si un gobierno a veces con sus errores, o que no hubiese leyes ni para atravesar una calle, ni semáforos para indicar el paso de los automóviles, y que cada quien pudiera invadir una casa, robar, matar, sin que hubiese una instancia que limitara, que disuadiera o que castigara a los que cometen estos hechos. Claro, entonces se entiende que las leyes y que la organización social que se llama el Estado, la institución que se llama el Estado, es mejor que el caos. Y en ese sentido es un mandato de Dios a los hombres que vemos en el libro del Génesis, cuando las naciones derivan a partir de un relato que se llama la Torre de Babel, cuando surge el pueblo hebreo y como después el concepto a lo largo de los salmos y de los libros históricos es que el rey es un responsable ante Dios de la autoridad que se le confiere. Y como hemos insistido siempre, la autoridad es amor protector. El rey tiene la función, y el equivalente del rey en otros regímenes políticos, tendrá la función de garantizar y de velar por la protección de los gobernados. En esto coinciden teóricos tan importantes como Platón y Aristóteles. En el buen sentido, la política es la posibilidad de concretar la justicia en el mundo. Ahí está el libro La República de Platón. Y luego llegamos
hasta un filósofo muy importante, ya más cercano a nosotros, que fue Hegel, y Hegel reconoce que el plan de Dios, la providencia de Dios que ha guiado la historia, que está haciendo que la historia llegue hacia su meta, hacia su culminación, tiene esa meta, entre otras cosas, en el Estado, es decir, en la posibilidad de que se concrete la armonía social, la posibilidad de convivencia entre todos los hombres en torno a la ley, que haga también posible que cada uno de los seres humanos se desarrolle lo más alto que se puede en su espíritu, en su práctica de la religión, en su práctica de la filosofía y sobre todo de la conciencia de la unidad. Bueno, hasta allí dejo este asunto del Estado, solo reiterando el valor fundamental del Estado es la justicia. Cuando predomina la injusticia y cuando el derecho no se aplica o el derecho no existe, el derecho se pervierte, nos enfrentamos a la desaparición del Estado. Entonces, cuando Jesús está sufriendo estas injusticias, sí, se ha enfocado mucho en las predicaciones el sufrimiento individual de Jesús, del que también vamos a hablar, pero hay que reconocer que la lucha de Jesús no es solamente con ciertos judíos o con ciertos romanos, sino de las leyes divinas contra los principios satánicos que quieren gobernar el mundo y que están pervirtiendo el derecho y pervirtiendo la justicia, pervirtiendo los gobiernos humanos que Romanos 13 nos diría tienen el respaldo de Dios, en tanto que la autoridad es necesaria para la sociedad y es siempre el amor protector. En ese sentido, la autoridad, según el Nuevo Testamento, tiene su origen en Dios. Y cuando las fuerzas satánicas, las fuerzas del mal, las fuerzas caóticas, están logrando destruir el Estado en aquel episodio que estamos estudiando y en nuestros días, debemos de saber que estamos luchando contra el misterio de iniquidad. Ya hemos hablado de las predicaciones escatológicas que pronunció Jesús y relacionándolas con las cartas de Pablo, por ejemplo, donde vemos que la maldad se multiplicará, que los falsos cristos, los falsos profetas vendrán, que las instituciones perseguirán a los elegidos pensando que hacen el bien y que ya está en acción el misterio de iniquidad para que se manifieste el hombre de pecado. Por eso es que he querido tocar el tema desde esta perspectiva más amplia que lo meramente individual, porque nos afecta a todos, por supuesto, en lo particular, pero también como iglesia y como comunidades y como naciones. Hoy que vivimos en un mundo, por un lado, globalizado, que quiere borrar las identidades nacionales para dominarlo todo, y al mismo tiempo, por otro lado, provoca guerras regionales y privilegia derechos particulares de corte fascista, como los usos y costumbres, pues estamos viviendo por los dos lados la perversión del derecho. Voy a repetir por parte de quienes estaba siendo pervertido el derecho. Primero, por los sacerdotes, escribas, fariseos y saduceos, los encargados de cuidar la religión y las sagradas escrituras. Con pretextos religiosos, no es que la religión esté en contra del derecho, sino que con pretextos religiosos, los encargados desde el ámbito de la reflexión de lo divino, de ser guardianes de la palabra revelada, se pervierte el derecho y se instituye la injusticia. Después, los gobernantes que representan al Imperio Romano, tanto Herodes como Pilatos. ¿Cómo es posible, decíamos, que si el derecho romano era bastante avanzado en términos de lo que hoy podríamos ya considerar principios generales del derecho, Pilatos prefiera soslayar y hacer como que no conoce o que puede omitir
la aplicación de las leyes justas para ceder a una presión política y mandar a azotar a un inocente y a ejecutarlo. Ahora, no pensemos solo en Jesús, claro, este es el primer punto. Tenemos que mirar a Jesús y hacia la cruz, como dice Hebreos 13, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, ¿no? Pero también tenemos que vernos nosotros en Cristo. Y como participaba el pastor Víctor hace unos momentos, en nuestro país asistimos a muchas formas de la desaparición del Estado. Y la que él nos compartía es como con motivos religiosos, y aunque el gobierno no quiere reconocer que hay persecución por motivos religiosos, y aunque los periódicos tienen prohibido publicar este tipo de notas y se niega ante instancias de derechos humanos, instancias internacionales, incluso la embajada norteamericana, diciendo que en México no hay persecución religiosa, la hay, y este es solamente uno de los casos donde el derecho deja de existir. Cuando los usos y costumbres arbitrarios, no escritos, y para decirlo un poco con el discurso a la moda, están en contra o pasan por encima de los derechos humanos, que son de carácter universal, estamos negando el derecho. Cuando un indígena está obligado por el hecho de ser indígena a adoptar la religión del grupo y no tiene ninguna libertad para ser un individuo que pueda escoger la creencia y la religión que él quiera, le estamos quitando lo humano, le estamos quitando la libertad, lo estamos haciendo un pedazo de una corporación. Y cuando el gobierno hace caso omiso o incluso respalda a las autoridades elegidas por las costumbres y no por la Constitución, en torno a la cual el Estado se estructura, pues entonces estamos, insisto, ante la desaparición del derecho. Esto que pasa en Oaxaca, pasa en Chiapas, y pasa en Chihuahua con los hermanos menonitas, y pasa en San Luis Potosí y Nayarit con los huicholes, y pasa en el Estado de México con los mazaguas, y pasa en muchos lugares, ¿no?, de nuestro país. Pero también es un problema que estamos viviendo de manera álgida y creciente en Perú, y en Bolivia, y en Venezuela, y en Brasil. Por eso la importancia de identificarnos con Jesús y entender qué es lo que está pasando, de qué manera las fuerzas satánicas tienen que subvertir los órdenes sociales, los órdenes espirituales, para tratar de vencer al reino de Dios. Sabemos que no a Dios, Dios es omnipotente, pero sí al reino de Dios entre los hombres. También decíamos, la absolución de Barrabás es una injusticia, es justificar al que debe estar condenado, es volver a darle la oportunidad de cometer la sedición y los asesinatos que ya había cometido. Y estamos nosotros viviendo también situaciones análogas. Desde el momento en que nuestras cárceles están llenas y entre muchos de los que están allí hay personas inocentes, solamente que son pobres y no han tenido los recursos para que se les siga un proceso justo. Y también porque muchas personas culpables están fuera de la cárcel. Y parece que entre más poder tiene una persona malvada, más dinero o más influencia política, puede cometer más crímenes sin que eso implique que va a estar en la cárcel. Hay personas que tienen 5, 10 o hasta 20 años sin un proceso condenatorio y de todas maneras no se les ha liberado de la cárcel cuando el derecho no permite eso. En México estamos viviendo aspectos donde no se tiene que demostrar la culpabilidad, sino la inocencia. Hemos tenido varios casos de eso, pero también leyes que favorecen esa postura, como las leyes contra el supuesto acoso sexual, que sin necesidad de ser demostrado, ya la persona es multada o detenida, encarcelada,
y él es el que tiene que demostrar su inocencia. ¿Y cómo se puede demostrar una inocencia de ese tipo? Pero también cuando el presidente de la República dice abrazos y no balazos, y estamos viendo que el crimen organizado crece y se posesiona cada vez más de más territorio nacional, de más municipios, cuando es capaz de obligar a los habitantes de las regiones a pagar indebidos impuestos, porque el crimen organizado no está facultado para cobrar impuestos, pero llegan a tu terreno, llegan a tu casa, llegan a tu negocio y te dicen, tú tienes que dar 1,000, 5,000, 10,000 pesos semanales, y si no lo haces te matan. Y eso es cada día más frecuente. Cuando forman a los hombres en un pueblo para decirles, tú tienes tanto y me tienes que dar tanto, y si no te vamos a matar y vives en tal lado. Cuando forman a las mujeres para pedirles la lista de cuántas hijas tienen y las edades, y las hijas empiezan a desaparecer. Díganme si eso es un Estado de Derecho, si ese gobierno, entre comillas, del crimen organizado merece que las autoridades del gobierno, este órgano del Estado que es el gobierno, en vez de usar lo que tiene que usar, la fuerza del derecho, la fuerza conforme al derecho, teniendo en sus manos la ley, el ejército, la seguridad pública, diga abrazos y no balazos. Eso es la desaparición del Estado de Derecho. Y de la misma manera, cuando decimos, bueno, leímos aquí, ¿no?, que las mujeres lloran, hacen lamentación por Jesús. ¿Qué contesta Jesús en el verso 28? Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. El sufrimiento de Jesús es intenso, es grave. Sin embargo, Jesús dice, no solamente yo voy a sufrir, ustedes van a sufrir. Este sufrimiento de Jesús no es un asunto individual, solo que afecta a Jesús. Es un asunto que afecta a todo el que todo el que va a sufrir de alguna manera, a ser víctima de esta violación del derecho. Y como ejemplo, las madres y los hijos de estas madres. Y Jesús continúa, según el verso 29, porque aquí vendrán días, es decir, días tan terribles, en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Sorprendente, denme un segundo, a ver, ¿me ayudan? Le digo yo sorprendente porque en el contexto de estos pueblos del Oriente, donde tener muchos hijos era una bendición de Dios, era deseable, y era bienaventurada era la mujer que tenía muchos hijos. Resulta que ahora la bienaventurada es la que no tiene hijos. ¿Recuerdan ustedes algunas mujeres estériles en la Biblia, como Ana, la esposa de Elcana, que será después la madre de Samuel? Sufre mucho, llora con su esposo porque no tiene un hijo. Y Elcana le dice, yo no soy Dios para darte un hijo. El problema es que también socialmente la gente señalaba a las mujeres estériles como maldecidas por Dios. Si esa mujer no puede tener la gran bendición y cumplir la gran tarea de dar hijos para el pueblo, de dar guerreros al ejército, seguramente es una mujer a la que Dios está castigando. Por eso cuando Ruth enviuda sin hijos, se va con su suegra Noemí, dejando su pueblo moabita, ella se adscribe al pueblo hebreo
y a la fe de Jehová, y busca un marido, pudiendo ella haber seguido otro tipo de vida y otro marido allá en lo que fue originalmente su pueblo. Ella ha querido ser fiel a esa suegra y al nombre de su difunto marido, y finalmente se casa nuevamente en Israel y tiene un descendiente que a su vez va a ser de la genealogía, de la línea de la que van a ser el rey David y después el Mesías Jesús de Nazaret, ¿no? Y por último, estoy pensando en la esposa del sacerdote Zacarías, Elizabeth, que será madre de Juan el Bautista, una mujer también que era avergonzada por el pueblo porque era estéril. Por eso cuando ella se embaraza, ya siendo muy anciana, de manera milagrosa, ella dice, yo no voy a salir a la calle hasta que se me note el embarazo para que la gente deje de burlarse de mí, ¿no? En ese contexto quiero que piensen cómo es que Jesús ahora dice lo contrario. Bienaventuradas las que no se embarazaron, las que no tuvieron hijos, las que no amamantaron pequeñitos, las que no tienen niños. Y yo creo que esto es algo que a veces piensan los jóvenes, ¿no? Yo he platicado con algún joven que dice, es que no sé si tener hijos o no. Claro, tener hijos es bonito, pero ¿a qué clase de mundo van a llegar ahora nuestros hijos? Es un mundo sin agua en muy pocos años. La escasez de agua va a ser terrible. Las guerras van a ser por el agua. El agua que se pueda conseguir va a ser costosísima. Estamos en un mundo cada vez más contaminado porque esta idea del calentamiento global es parte de un argumento de una ecología de corte religioso, ¿no? La verdad es que la contaminación, el calentamiento por causas humanas o no humanas va a continuar, la extinción de especies animales y vegetales, la erosión de los suelos, etc. Por supuesto, la violencia. Estas guerras que vemos ahora no se van a terminar. Son cada día más peligrosas por el tipo de armas más destructivas, masivas, como las que tenemos ahora. Desde armas ideológicas y guerras económicas, hasta guerras de bombas de tipo atómico o nuclear, hasta guerra bacteriológica, etc. Viene una época de terrible violencia y de gran injusticia, porque decíamos hace rato, lo que ha sucedido es la desaparición del Estado, desde varias perspectivas, ¿no? El Estado desaparece cuando un país como el nuestro se fragmenta en autonomías étnicas, cuando hay muchos derechos y al final lo que resulta preponderante de todas maneras es lo que conviene más políticamente y económicamente. Pero también el Estado desaparece cuando los gobiernos transnacionales imponen las condiciones a los pueblos del mundo. Y entonces nos preguntamos, o se preguntan los jóvenes, ¿tiene caso tener hijos ahora? Ahora que la ideología de género está obligando a cambiar los sistemas educativos, porque cuando Jesús está diciendo, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, no se refiere al dolor del parto, se refiere al dolor de la miseria, de la violencia, de tener que huir estando embarazada, como acabamos de escuchar el testimonio del niñito que nació con una malformación, porque por causa de la salida abrupta del pueblo, la mujer tuvo que dar a luz. Pero también del dolor de esos hijos pequeños que, como digo, ahora desde que se les mande al jardín de infantes, se les va a imponer la depravación moral. Y va a llegar el momento, y está llegando en algunas regiones del mundo, donde a los padres que no estén de acuerdo con esas enseñanzas perversas, se les van a quitar los hijos. Porque lo que hoy se enseña en la mayoría de las escuelas de todos los niveles, desde el kinder hasta la universidad, en grados de doctorado, es adoctrinamiento ideológico y no ciencia. Eso que quede claro.
se está adoctrinando a la gente, ni siquiera se le está planteando unas opciones para que escoja la doctrina que quiera. Se le está imponiendo una doctrina a través de muchos tipos de sanciones, desde la burla hasta la expulsión, las demandas por discriminación o la cárcel. Y entonces, repito, la pregunta es, si tenemos hijos o si ya los tuvimos, si tendremos o si ya los tuvimos, ¿vamos a ser capaces de enfrentar el mundo como está? Ellos, cuando lleguen a la edad de conciencia y de tomar sus propias decisiones, van a tener la fuerza, la preparación suficiente, la autodeterminación para continuar fieles en el camino de Dios, para mantenerse hacia la vida eterna. Qué triste será que los hijos ahora pequeños, los nietos, las generaciones futuras, sufran tales condiciones que muchos de ellos se pierdan. Como diría Jesús en el sermón que ya estudiamos de él, si fuese posible, aún los escogidos serán engañados, y si estos días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Así de terrible vienen las cosas. Y claro, para esa época en la que Jesús está hablando, porque recuerden que si Jesús es crucificado, este episodio tiene lugar alrededor del año 30 después de su nacimiento, 40 años después, número bastante simbólico, en el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos, al mando del general Tito, destruían Jerusalén juntamente con las guerras intestinas entre las facciones judías. Se destruía el templo que ha estado destruido por 2000 años y empezaba una mayor dispersión del pueblo de Israel. Este sitio y esta guerra, que duró varios años, trajo terrible sufrimiento a los habitantes. Alguna vez les leí, precisamente cuando Jesús advertía lo que va a pasar a Jerusalén, los relatos del judío historiador Flavio Josefo, cómo hubo mujeres que por causa del hambre tan terrible se llegaron a comer a sus propios hijos. La ciudad de Jerusalén sitiada con la peste, los muertos, el hambre, la sed y las matanzas. Un sufrimiento atroz. Sí, ese sufrimiento que ha existido aquí, allá y acullá en diferentes épocas de la humanidad, está por generalizarse. Ahora no se trata de que va a sufrir Rusia una invasión japonesa o Armenia una invasión turca, ahora se trata de una violencia generalizada, una desaparición de la justicia a nivel global. Usted lo ve cuando instancias como la ONU o instancias que estarían allí para defender los derechos humanos están siendo los instrumentos principales para imponer las doctrinas, las ideologías, para pervertir al mundo y para castigar a todo el que no esté de acuerdo, especialmente los cristianos. Todo esto es una etapa postcristiana y anticristiana, por tanto, los objetos principales de persecución seremos usted y yo, como lo fue Cristo. Por eso, digo aquí, tenemos que identificarnos con Cristo. Poéticamente se usa un símil para mostrarnos cuál sería la sensación frente a tal sufrimiento, como dice el verso 30, Lucas 23:30, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, citando al profeta Oseas en su capítulo 10, verso 8. Como si fuese posible, ¿no? Esto, por supuesto, es imposible en un sentido literal. De lo que se trata es que el sufrimiento, el peligro, la angustia es tal que quisiéramos
que las montañas o los accidentes geográficos pudieran escondernos, pudieran cubrirnos y protegernos de lo que viene. Eso es imposible. Las palabras que aquí recoge Jesús del profeta Oseas volverán a ser citadas por el escritor del Apocalipsis, allá en el capítulo 6, verso 16 del libro de las Revelaciones, cuando está hablando de la apertura del sexto sello y todas las plagas que se avecinan, representadas en 7 copas y en 7 trompetas. Bueno, así como el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén sufrieron su destrucción, el hambre, la angustia, la huida, el asesinato de sus pequeños, los cristianos que estamos en la última generación antes de la venida de Cristo, los cristianos que estamos en una sociedad que hoy es equivalente a estar en la violencia de los tiempos de Noé, ya lo vimos también en Lucas, que vivimos en la ciudad de Sodoma, donde la mayor parte de la población ha seguido los vicios contra la naturaleza. Tenemos el sufrimiento, vamos a enfrentar la misma angustia y la misma persecución que nos identifica plenamente con Jesús, y por eso dice Jesús: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Bueno, Jesús entonces ha querido mostrarnos que Él nos sigue amando. O sea, ¿por qué Jesús acepta sufrir todo esto? Jesús podría no haber venido, podría haber pedido ayuda a su Padre, podría haber destruido a sus enemigos, podría haberse desistido de la intención que tenía. Muchas opciones. ¿Por qué Jesús, cual ser absolutamente desprotegido, vulnerable, impotente, se deja cometer todos estos vituperios e injusticias individuales, o sea, por parte de individuos como por parte del Estado? La razón es una y no debemos de perderla de vista. La razón es que Dios nos creó por amor y sabiendo que íbamos a pecar, puesto que nos iba a crear libres, de todas maneras decidió crearnos, y estando creados nosotros y caídos después, Dios no decidió abandonarnos, decidió seguirnos amando y salvarnos de nuestra decisión de falta de amor, de nuestra decisión de pecado, que nos separaba de Él y por tanto nos lanzaba a la muerte, porque Dios es la vida, separarse de Dios es la muerte. ¿Y cómo decidió Dios salvarnos? El único camino, si el pecado es separación, es ausencia de amor, el único camino es que el hombre tuviese nuevamente la oportunidad de decidir amar a Dios. Y para que el hombre pudiera decidir eso, Dios tenía que mostrarse al hombre de una manera que el hombre quedara enamorado, seducido ante la suprema prueba de amor, que es dar la totalidad del ser. Así que Jesús está haciendo eso. Es Dios encarnado, entregando en la forma más dolorosa en la persona del Hijo la totalidad de su ser, porque esa entrega es la forma más patente de decirle a los seres humanos: mira, te he perdonado incondicionalmente, estoy muriendo por ti. Te he amado a pesar de todo y te estoy amando aunque me mates. Por eso, cuando nosotros contemplamos la cruz, es momento de responder y decirle: gracias, Señor, te amo. Me he enamorado de tu acto de amor, me he enamorado de tu persona. Ahora te digo sí, te amo y por tanto todo mi ser es tuyo, porque hemos insistido que el amor es entrega total. Por supuesto, habrá muchos seres humanos que, a pesar de esta muestra suprema de amor, no van a decirle sí a Dios.
y van a querer permanecer en la separación. Por eso, tras la muerte, donde ya no hay oportunidad de decidir, su condenación, su sufrimiento va a ser mucho mayor porque ellos supieron, pero no quisieron. Entonces, imagínense el remordimiento, por llamarle de alguna manera, la desesperación de saber que pude haber dicho sí y dije no, y me quedé en la separación, cuando Dios ya había dado todo. No solo la existencia, darme a mí la existencia, sino su propia vida. Por eso dirá Jesús que el día del juicio será más tolerable a Sodoma y Gomorra que a estas personas. Porque hemos dicho, hay niveles en la condenación, dependiendo de la responsabilidad que tuvo cada uno de lo que supo y de lo que no supo, o de las decisiones que tomó para hundirse hasta dónde, para hundirse hasta lo más perverso o no, hasta lo más cruel o no. Por eso dice el apóstol Pedro que aquel que conoce a Cristo y después se de regreso al mundo y niega la fe, llega a tener una condición peor. Su condición después de la apostasía es peor que cuando no conocía a Cristo, y más le valdría no haber conocido, porque le ha sucedido lo del proverbio: el puerco vuelve a lavarse en el seno o vuelve a revolcarse en el lodo, y el perro vuelve a comerse su vómito. Y esto pasa con todo individuo que apostata de la fe y con las naciones e iglesias que apostatan de la fe, como está sucediendo con los países europeos, que fueron protestantes en su origen, que fueron baluartes de la reforma, de la traducción y de la impresión de la Biblia, de la ética individual, y ahora son los más pervertidos, son los más hundidos en esta decadencia moral. ¿Por qué? Porque dieron la espalda a aquello que los había constituido. El juicio será más tolerable a Sodoma y Gomorra que a ellos. Entonces, si Jesús está diciendo que nos identifiquemos con Él, y entonces nos hace recordar las palabras, para seguirlo hay que tomar también nuestra cruz. ¿Y qué es tomar nuestra cruz? Entender todo este sufrimiento de Jesús, sus causas, sus posibilidades, su intensidad, porque es el mismo tipo de sufrimiento, el mismo tipo de renuncia, la misma disposición que se espera de usted y de mí, de cada uno de nosotros, los que somos discípulos de Cristo. Es interesante por eso este detalle de Simón de Cirene, ¿no? Vamos a comentar un poco eso, el verso 26. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Mire, una cruz de las dos maderas, la vertical y la horizontal, pesaría aproximadamente 136 kilos. Sin embargo, lo que podríamos llamar el poste ya estaba en el lugar donde la persona iba a ser crucificada. Lo que cargaban los reos era el patíbulum que mencioné al principio, la viga transversal, que pesaría entre 36 y 50 kilos. Entonces, cuando Jesús sale del pretorio hacia el Calvario, los soldados lo han de llevar por el camino más largo, porque los soldados deben de ir con el letrero del delito cometido, es el letrero que dice: este es Jesús, Rey de los Judíos, y deben de ir proclamando por el camino más largo posible para que todo el mundo tenga temor de rebelarse contra Roma al mirar el castigo que le pueden infligir. Entonces Jesús va cargando esa viga, pongamos de 50 kilos, que sin embargo ya es un peso excesivo para Jesús. ¿Debido a qué? Debido primero a la angustia, porque la angustia se nos fue el audio, hermanos, por favor, disculpen.
Vamos a retomar. Estaba yo diciendo que la angustia que sufre Jesús por el abandono de sus amigos, la traición de su hermano prácticamente en cuanto a estimación, y luego la oración en el Getsemaní, donde entró en agonía al punto de sudar grandes gotas como de sangre, pasaje que ya estudiamos, pues han ido agotando a Jesús. Después, cuando salen después de la Pascua hacia el huerto, donde los soldados lo aprenden, no ha dormido Jesús. Tras la aprehensión fue llevado directamente a la casa del sumo sacerdote y de allí después fue entregado al amanecer a Pilatos. Jesús no ha dormido, evidentemente no crean ustedes que le han ofrecido agua, le han ofrecido comida. En la casa del sacerdote ya lo torturaron y ahora allá con Pilatos también, porque recuerden que en el verso 16 Pilato dice que lo va a mandar a azotar y después lo soltará. Y efectivamente lo manda a azotar, pero por la presión judía no lo suelta, sino que lo condena. Y entonces, bueno, ¿qué sucedió aquí? Que los látigos romanos estaban diseñados con algunas bolitas de plomo en las puntas de las tiras del látigo para abrir las carnes. Entonces a Jesús tienen que haberle rasgado la ropa, después darle latigazos que le hicieron sangrar, que le dejaron heridas profundas, abiertas, sobre todo en los músculos que dan hacia el sistema esquelético o sistema óseo. Así que también hay pérdida de sangre en Jesús, ¿no? Hay cansancio, se acumulan sobre él muchas razones para ir perdiendo las fuerzas, porque además la muerte por cruz, que no la inventaron los romanos, pero digamos que sí la usaron y quizá la perfeccionaron los romanos, estaba pensada para ser una muerte muy dolorosa. Muchas gracias. Una muerte muy dolorosa porque, para empezar, en el caso de los crucificados, que no eran solamente amarrados, había crucificados que además de ser amarrados a la cruz eran clavados, que es el caso de Jesús. El momento en que los clavos traspasan las muñecas, el dolor que se transmite al resto del cuerpo es insoportable y las manos se ponen como si fueran garras, ¿no? Se paralizan. Imaginen los clavos traspasando a los pies o las piernas, también debe ser algo indescriptible en cuanto a la intensidad de dolor. Y alguna vez yo les decía, es que quizá no le tenemos tanto miedo a la muerte porque sabemos a dónde vamos, como tenemos más bien miedo del sufrimiento previo, del sufrimiento que rodee a la manera en que nos vaya a tocar morir. Entonces el crucificado, por el peso de su cuerpo, quedaba con una presión sobre la caja torácica que le dificultaba mucho la respiración. Por eso muchos crucificados en realidad morían de asfixia. Se trataba de que a lo largo de 2 o 3 días de hambre, de sed, de calambres de la posición, de la asfixia, el condenado muriera lentamente. O sea, sí, que muriera, digo, tampoco se va a quedar ahí muchos días, que muriera lentamente, pero lo suficiente para sufrir lo más posible. A esto habría que añadir que los insectos, las moscas o los opilotes podrían empezarse a comer al colgado cuando todavía estuviera vivo. Para acelerar la muerte con sufrimiento intenso, se flagelaba con este látigo al que iba a ser colgado, porque entonces la única forma de recargarse sobre la madera era también dolorosísima por causa de las heridas que además provocaban la hemorragia. Entonces, esta es la razón por la que Jesús no puede cargar todo el tiempo el patibulum, y entonces los soldados ven la necesidad de que alguien cargue esa viga.
Claro, la tradición habla de algunos episodios que no son bíblicos, que si Jesús se cayó 3 veces, bueno, eso es parte de la imaginación, de que entonces como no pudo ya finalmente cargar y aunque quizás lo azotaron para que se levantara y siguiera, no pudo más, entonces llamaron a Simón. Es imaginación, es tradición, no está en la Biblia. O aquel otro episodio de que hay una mujer que se acerca, de estas mujeres que lloran, se acerca a limpiar el sudor del rostro de Jesús y la imagen del rostro de Jesús queda impresa en aquella tela que se conoce como la Verónica, que en realidad es una palabra compuesta en latín. Vero es verdadera, icono, imagen, ¿no? La verdadera imagen. No es que la mujer se llamaba Verónica, sino que la tradición diría que quedó impresa la verdadera imagen en aquella tela. Tampoco es un detalle que la Biblia nos mencione. La Biblia solamente nos dice que fue llamado Simón de Cirene, que venía del campo. Cirene es una región del norte de África. ¿Por qué estaba este hombre en Jerusalén? Era un gentil que por alguna razón de negocios había viajado. Era un gentil que se había vuelto campesino y se había quedado a vivir ahí porque venía del campo. Era un judío que había venido a celebrar la fiesta de la Pascua y después se regresaba al norte de África. No lo sabemos. El punto es que lo obligaron a cargar la cruz. Aquí yo veo otra injusticia que tiene que ver con esto de la desaparición del Estado de Derecho, ¿no? Porque cuando Jesús dice, el que te quiera cargar 1 milla, ve con él 2, se refería a un asunto parecido, de la misma índole. Al hecho de que un soldado romano tenía la prerrogativa de obligar a cualquier conquistado, en este caso cualquier judío, que pasara a llevarle su equipaje y su armadura, que deben haber sido también varios kilos de peso. La armadura es pesada y la ropa, las cosas que llevara el soldado, las botas y demás, era pesado. Entonces, usted va caminando, tiene asuntos pendientes importantes, a lo mejor tiene prisa, y resulta que un soldado lo llama y le dice, llévame mis cosas. Usted estaba obligado a llevárselo 1 milla. Y Jesús dice, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a la desaparición del derecho? ¿Vamos a rebelarnos? ¿Vamos a matar a ese soldado? ¿Vamos a dejarnos matar pero no obedecemos? No. Esto lo he estado pensando también con este tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer o qué tienen que hacer los cristianos frente al narcotráfico? No es que estemos de acuerdo, tampoco vamos a tomar un arma y nos vamos a ir a matar narcotraficantes. El narcotráfico es como un invasor, déjeme hacer la analogía con los romanos, que de manera indebida va a venir a cobrarnos y a sumirnos en la miseria y en la violencia. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo Jesús y los cristianos de su época, ¿no? En este caso, Jesús dice, camina 2 millas. Ve 2 millas. Dile al soldado, sí, te las llevo, y es más, te las llevo 2 millas, más allá de mi obligación. Sorprendente respuesta de Jesús. Bueno, a Simón de Cirene también lo obligaron de esa misma manera. Pero miren, Dios es soberano y por un lado, Él nos va a dar una recompensa muy grande. ¿Ustedes creen que estos hermanos que estuvieron dispuestos a perder 40 hectáreas de tierra y de siembra, no les va a dar Dios una gran recompensa en la vida de la resurrección? Tal vez más grande que la que usted y yo vayamos a tener. Y qué absurdo se vuelve entonces esa teología de la prosperidad que dice que si no eres rico no tienes fe. Estos jóvenes perseguidos que han estado dispuestos a todo han tenido más fe que cualquiera de estos apóstoles que se está enriqueciendo.
Bueno, Simón de Cirene, dice el Evangelio, otro de los Evangelios, era padre de Rufo, y en la carta a los Romanos, Pablo dice, saludadme a Rufo. Entonces es probable que este Simón no era un discípulo de Jesús, no cargó la cruz que quiso, sino porque le obligaron injustamente los soldados, pero después, por alguna razón, entendió lo que había sucedido, escuchó el mensaje de salvación y se convirtió, y después su hijo es una persona muy cercana al apóstol Pablo. Si esto es así, lo que veo es que las cosas malas no suceden porque Dios quiere. No es Dios quien decreta o determina que sucedan las cosas malas, pero Dios en su soberanía es el Señor de la historia, y entonces a pesar de nuestros pecados y a pesar de las injusticias y a pesar de los planes del diablo, el Señor va llevando la historia hacia su meta, hacia su culminación, y aún las cosas más terribles las usa para bien. Entonces la lucha que usted hoy tiene, la lucha que tienen sus hijos, la violencia que sufrimos, las injusticias y la persecución que sufriremos, todo ello al final va a ser transformado por Dios para bien. Y en la vida de resurrección nos va a dar una recompensa mucho mayor que si no hubiésemos sufrido esas cosas. El mundo nos ve como los miserables, los perdidos, los fracasados, los impotentes. Y así nos podemos sentir nosotros también. Porque recuerde que Jesús aquí, en su naturaleza humana, tiene que haberse sentido terriblemente. Si tenía alguna esperanza de que la hora no hubiera llegado, que al final Pilatos lo hubiera soltado, etc., ahora ha perdido toda esperanza. Ahora sí Jesús ha perdido toda esperanza. Va a ser ejecutado. Simón de Cirene es obligado entonces, las mujeres lloran, y Jesús dice, no es que no tengan que llorar, claro que nos duele, pero tenemos que estar claros en una cosa. Lo que le sucedió a Jesús nos sucederá a nosotros. Por eso el verso 31, y con él voy a concluir, no voy a terminar hasta el 34 que yo quería, pero concluyo el 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Esta es una forma retórica. El árbol verde normalmente no sirve para una fogata o para guisar, porque al tratar de emprender, pues el fuego no va a ser fácil de producir, porque la leña está mojada, está húmeda, y porque si empieza a prender va a ser más humo que calor. No nos sirve la leña verde. Si en el árbol verde, que es Jesús, que es el maestro, el profeta, el que no tenía pecado, el inocente, se ensañaron sobre de él y le cometieron todas las injusticias, ¿qué esperamos nosotros que no somos inocentes o que no somos el maestro, sino solamente sus discípulos? Si el maestro sufrió, ¿cómo no sufriremos nosotros? Si aquel que hacía milagros, si aquel que no pecó y aquel que tenía palabras poderosas y de sabiduría, no le escucharon, no le respetaron, tampoco a nosotros. No nos sorprenda. Estemos dispuestos a sufrir con Cristo, y como seguramente le sucedió a Simón de Cirene, un día el Señor va a transformar para bien lo que nos sucede. Y cuando resucitemos, hermanos, nos espera una gran recompensa. ¿Y sabe? Todo esto por amor. Porque si Jesús estuvo dispuesto y permaneció en este camino de humillación, de sufrir cada vez más, de sentirse cada vez más solo, es porque nos amaba. Y si nosotros estaremos dispuestos a algo parecido, es porque le hemos dicho a Dios, sí, Señor, yo te amo. Como dirá San Juan en sus cartas, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nuestro amor es respuesta a su grande amor. Y si su amor fue total, nuestro amor por Él es total. Que Dios les bendiga. Vamos a cerrar nuestro culto. Reitero, el próximo domingo 20, a las 11 de la mañana en punto, incluso si puede antes,
Acompáñenos. Vamos a tener nuestra primera reunión presencial después de 2 años de pandemia. Ya se nos pidió que tengamos las medidas sanitarias adecuadas. Por favor, seamos obedientes en ese sentido. Por supuesto, va a ser un gusto vernos, aunque sea de lejos, va a ser de lejos, aunque el culto sea un poco más breve, aunque todavía no cantemos mucho ni todos, pero ya es un buen paso, un hermoso momento que vamos a tener si Dios quiere. Hermanos, pues vamos a orar para darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad de cantar, porque cantar es decirte que te amamos, porque cantar es pensar en una letra que nos edifica. Gracias por la oportunidad de la oración comunitaria en la que todos unidos te hemos hecho peticiones, te hemos dado gracias también por tantas bendiciones. Gracias por todas las actividades que como comunidad tenemos, porque son parte de nuestro ser, que no es solamente individual, sino somos parte de un cuerpo. Gracias, Señor, por el testimonio de los hermanos que son fieles a pesar de la persecución y de la renuncia a sus bienes. Gracias, Señor, por la palabra, que es el privilegio de estudiar la Biblia, de reflexionar en ella. Pedimos que tu Espíritu Santo vivifique estas palabras, transforme los corazones, nos haga recordar estas palabras cada vez que sea el momento oportuno, sea el momento de persecución, sea el momento de dar razón de nuestra fe, o sea el momento de soportar las pruebas y el dolor. Nos identificamos contigo en tu dolor. Como Simón de Cirene queremos tener el privilegio de llevar juntamente contigo la cruz, sabiendo, Señor, que hemos estado dispuestos por amor. Te decimos sí, Señor, te amamos, gracias por habernos amado, nos entregamos a ti. Y siempre que oramos, lo hacemos reconociendo que hemos sido escogidos, salvados y amados en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.